Hola a todos y bienvenidos a Rocket Trading Academy. Mi nombre es Fernando, cofundador de la academia, y en este caso vamos a hablar sobre la crisis que está sucediendo actualmente en el mundo. Como muchos sabrán, el mundo entero está sumergido en una crisis a raíz de esta nueva pandemia causada por el coronavirus. Para dar un poco de preámbulo respecto a la situación, pues prácticamente es un virus que surge en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, y comienza a esparcirse pues, en el planeta entero, afectando países como Estados Unidos, Alemania, España, Italia, en países de Centroamérica como México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, bueno, prácticamente casi a todo el mundo. Y esto ha llegado a causar, o termina causando prácticamente, una reacción sumamente fuerte de todas las autoridades sanitarias, lo que lleva a la gran mayoría de países a entrar en cuarentena total, lo que termina causando obviamente pues un gran impacto en la economía de muchos países, ya que las personas no pueden ir a comprar, no pueden ir a gastar, por ejemplo, a las tiendas de ropa, no pueden ir al cine, no pueden ir a restaurantes a comer en muchos casos. Y obviamente esto termina causando que la economía poco a poco se empiece a ralentizar hasta prácticamente llegar casi a estar en un alto total. Ya que las personas no solo en algunos casos no pueden ir a trabajar, sino también no pueden inyectar su dinero a raíz de sus gastos diarios obviamente a la economía. Por lo cual muchas empresas tienen una caída muy grande en sus ventas. Otras empresas han tenido inclusive que cerrar operaciones porque no están preparadas, o no estaban preparadas, mejor dicho, para afrontar este tipo de situaciones. Y obviamente todo esto termina afectando el crecimiento especialmente de los países en desarrollo. Y obviamente esto, como no podría ser de otra manera, termina también pasando factura a los mercados financieros. Hablando específicamente sobre el impacto que hemos visto en la gran mayoría de bolsas de valores a nivel mundial, tenemos por ejemplo una caída de más de un 30% en los mercados estadounidenses, por ejemplo en el S&P 500 o en el Dow Jones, en el que prácticamente hemos visto un declive sin precedentes en cuanto a la velocidad con la que ha sucedido. Hemos tenido múltiples market halts, y para quien no sepa qué es eso, es prácticamente cuando el mercado cae demasiado en un día y las autoridades en Estados Unidos simplemente dicen ok, paren todo. Y prácticamente funciona en niveles. El nivel 1 es cuando el mercado pierde un 7% en un solo día de trading, y en este caso cuando esa condición se cumple, el mercado se pausa por 15 minutos. Luego, si llegamos a una pérdida de un 13%, llegamos a un market hold de nivel 2, en el que el mercado se pausa, por decirlo de alguna manera, durante otros 15 minutos. Y en caso el mercado llegase a experimentar una pérdida de un 20% o más en un solo día de trading, en ese caso pues prácticamente todos los mercados se cierran inmediatamente para el resto de ese día. En este caso hemos tenido en repetidas ocasiones market holds de nivel 1. Y de hecho esto no sucedía desde la crisis financiera que tuvimos en 2008, si no me equivoco alrededor de diciembre de ese año, que fue la última vez que este mecanismo se termina activando. Esto también ha llegado a impactar los mercados, por ejemplo como Forex, para quienes operamos en dicho mercado, prácticamente en la forma de volatilidad sumamente amplia. Hemos visto como muchos pares de divisas han pasado de tener, por ejemplo, un movimiento diario de 50, 60 pips a tener un movimiento promedio diario de más de 200 pips. Lo cual obviamente nos puede funcionar tanto como para bien como para mal, ya sea para poder optar por movimientos más amplios en el mercado, o también, si no somos cuidadosos, para poder tener pérdidas más amplias en caso de que no sepamos manejar bien nuestras operaciones. Lo cual nos lleva al siguiente punto: ¿cómo realmente afecta toda esta crisis, o cómo afecta todo lo que está sucediendo a nivel mundial a nuestra forma de operar o a nuestra forma de hacer trading? Como hablamos anteriormente, pues el primer cambio que observamos es el aumento de volatilidad, lo cual simplemente pues se traduce a que el mercado se mueve, como ya habíamos comentado, de una forma más amplia o más volátil, como su nombre lo dice. Ahora bien, con el aumento de la volatilidad también tenemos como consecuencia un aumento en las oportunidades que vemos en promedio en el mercado, lo cual obviamente, si sabemos cómo actuar ante ellas, nos puede llegar a brindar una mayor cantidad de probabilidad de poder llegar a salir positivos dentro de toda la crisis que está sucediendo, cosa que en muchos casos inclusive se puede llegar a ver como algo imposible, pero realmente no lo es. Ahora bien, los puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder salir victoriosos en toda esta crisis financiera, realmente los podemos resumir en los siguientes. El primero
es aprender a manejar la gestión de riesgo dentro de nuestra cuenta. ¿A qué me refiero con esto? A que si vamos a tomar una compra, por ejemplo en el eurodólar, o si vamos a vender una acción, qué sé yo, de alguna farmacéutica o de alguna empresa de tecnología, o no importa realmente cuál sea la decisión que estemos buscando tomar en los mercados, el punto es que en el momento en el que decidamos entrar al mercado, tengamos claro en qué punto vamos a salir, ya sea a pérdida o a ganancia, y cuánto vamos a arriesgar de nuestra cuenta en esa operación. Puede ser un 1%, puede ser 0.5%, puede ser un 2%, pero el punto es que no importa realmente qué tanto riesgo estamos asumiendo en esa operación en concreto, ya que lo realmente importante es que ese riesgo o esa exposición que estamos asumiendo vaya en línea con nuestra tolerancia. Es decir, yo no voy a arriesgar el 10% de mi cuenta o el 5% de mi cuenta en una sola operación, porque a mí en lo personal no me gusta tener una exposición tan alta a los mercados. El punto es mantener un riesgo con el que te sientas cómodo. Es decir, que no tengas esa sensación de ahogo o esa sensación de desesperación mientras la operación se desarrolla, sino que la cantidad de dinero que estás arriesgando te permite estar calmado o calmada mientras tu operación se desarrolla, lo cual nos lleva al siguiente punto. Es enfocarnos en mantener las pocas operaciones que tengamos activas, mantenerlas abiertas siempre y cuando sean operaciones de calidad. Si estamos claros de que estamos ante un mercado muy volátil que prácticamente hace movimientos sumamente grandes con respecto a lo que usualmente hace fuera de este tipo de periodos económicos, para reducir el riesgo de quedar atrapados en uno de esos movimientos, lo ideal es enfocarnos en mantener únicamente las operaciones que realmente valgan la pena. Es decir, enfocarnos en esas operaciones en las que ya estamos acostumbrados a movernos. Si yo opero soportes y resistencias, me voy a enfocar en solo esos rebotes o rupturas claras que estén en el mercado. Solo voy a tomar esas operaciones que me den un punto de entrada específico acorde a lo que yo tengo en mi plan de trading. Si tú operas, por ejemplo, con el Ichimoku o con medias móviles o una estrategia mecánica combinando varios indicadores, el punto es centrarte en ejecutar únicamente las operaciones que realmente valgan la pena. Es decir, aquellas que cumplan al pie de la letra con tu plan de trading para poder reducir de nuevo el riesgo al que vas a exponer tu cuenta dentro de toda esta situación que está sucediendo. Ahora bien, mientras tus operaciones se desarrollan, es importante remarcar que también es un punto muy adecuado el mantenernos al tanto de cómo las operaciones van evolucionando, ya que estamos en una situación en la que los precios se mueven de una forma sumamente rápida. Entonces, lo que usualmente podía llegar a tomar 2 o 3 días en llegar a tus stop loss o a tus metas o a tu take profit, como prefieran llamarlo, puede ahora inclusive llegar a tomar cuestión de horas. Por lo que es importante mantener un ojo siempre en las operaciones sin obviamente quitarnos la paz mental dentro de nuestro día a día. Lo cual nos lleva al siguiente punto de este video, que es prácticamente el saber cuándo nos tenemos que enfocar en otras cosas, en hacer otras actividades, en simplemente despejar nuestra mente o inclusive enfocarnos en explotar las muchas oportunidades que vienen a raíz de esta crisis financiera. Recordemos que los grandes millonarios de esta década, muchos de ellos se terminaron haciendo durante la última crisis financiera. Y esta vez no va a ser diferente, porque en las crisis es en donde la gran mayoría de millonarios terminan amasando una porción significativa de su fortuna, o al menos creando una porción muy grande de lo que viene siendo la infraestructura de sus negocios. Algunas industrias en las que yo en lo personal considero que vamos a empezar a experimentar un auge es principalmente en los negocios digitales, como por ejemplo puede ser deliveries, empresas como Zoom dedicadas a las reuniones en línea. Recordemos que a raíz de todo lo que está sucediendo actualmente, el mundo entero va a experimentar una apertura de ojos, por decirlo de alguna manera, ante por ejemplo la alternativa de tener nuestra oficina en casa o de trabajar desde casa. Otros aspectos u otras industrias que probablemente terminen experimentando un auge muy grande es la industria, por ejemplo, de deliveries para llevar la comida a las casas, por ejemplo también las industrias de limpieza. Recordemos que toda esta crisis surge a raíz de un virus en el que la mejor forma de contenerlo es simplemente teniendo buenos hábitos de limpieza, lavarse las manos, desinfectar lo que usamos. Y entonces esto abre la posibilidad a que empresas, por ejemplo, de sanitización de carros, de casas, de oficinas, puedan llegar a tener un cupo
puedan llegar a tener una porción muy grande de la nueva demanda que se va a generar a raíz de todo lo que está sucediendo. Y no solo esto, sino también las crisis financieras también causan de que activos como por ejemplo casas, carros, inclusive muchos bienes de uso entre comillas normal como teléfonos o computadoras, experimenten una bajada en sus precios, y todo esto por el principio básico de oferta y demanda. Si hay muy pocas personas en el mercado para comprar casas, locales, apartamentos, celulares, computadoras, equipo en general, probablemente la mayoría de empresas van a escoger por bajar sus precios, porque partamos del hecho de que de por sí están experimentando una caída en sus ventas, lo cual nos lleva a que van a empezar a recurrir a descuentos en el precio de sus servicios o productos para poder salir adelante dentro de todo lo que está sucediendo actualmente. Ahora bien, el punto con esto es hacerles ver que realmente, pese a que estemos pasando por una situación muy dura a nivel salud, a nivel humanitario, a nivel económico, realmente existen oportunidades que podemos aprovechar. Podemos apalancarnos de toda la situación que está sucediendo para poder llegar a cumplir nuestras metas, y no necesariamente se tiene que limitar al aspecto de los negocios, al aspecto de las inversiones, sino también puede ser para cumplir metas personales, como por ejemplo viajar, comprar una casa, comprar un apartamento, comprar un carro, cambiar el carro, o por ejemplo comprar un teléfono, comprar una computadora nueva. Y el hecho de que muchos de nosotros tengamos que estar en cuarentena, o por lo menos cuarentena parcial, nos da la oportunidad de poder usar todo ese tiempo para poder planear nuestras metas, para poder planear cuál va a ser nuestro plan de acción ante todo lo que está sucediendo, lo cual obviamente va a tener un rédito muy alto. Recordemos que para todo lo que querramos lograr, ya sea a nivel personal, ya sea en trading, ya sea en negocios, ya sea en estudios, ya sea en lo que sea, siempre tiene que tener un plan bien estructurado detrás para poder llegar de forma adecuada a nuestras metas y saber qué camino tomar, para saber cómo reaccionar ante las situaciones que van surgiendo conforme simplemente avanzamos hacia lo que queremos lograr. Y ese es el mensaje con el que me quiero despedir de este video. Enfoquémonos en aprovechar todo este tiempo que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia, para poder planificar cómo vamos a llegar a estas metas, cómo vamos a hacer que esta crisis realmente no nos afecte, o nos afecte lo menos posible, o mejor aún, que dé pie para poder llegar o acercarnos lo más posible a lo que sea que querramos lograr. Son tiempos difíciles, sí, pero son tiempos sin precedentes. Son tiempos en los que nosotros tenemos la gran oportunidad de invertir el tiempo hacia lo que queremos lograr. Y recordemos que siempre, no importa qué tan grandes o qué tan pequeñas sean nuestras metas, tenemos que mantenernos con la visión directa hacia llegar a ellas. Enfocarnos en cómo vamos a llegar y no verlo como un ok, mi meta es ser millonario, sino en un ver estos son los pasos que voy a seguir para poder llegar a esta meta y dedicarnos a poco cumplir con estos pasos. Y ese es el mensaje con el que me gustaría despedirme del video de ahora. Recuerden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos, darle a la campanita y suscribirse al canal para que puedan estar al tanto cada vez que publiquemos contenido nuevo. Y me despido con el consejo habitual: planeen cada operación que hagan y luego operen conforme el plan que desarrollaron. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.